Oseas es un libro pues que habla de la infidelidad del pueblo de Israel y hace una comparativa con el matrimonio y yo decía, bueno, sabía que tenía que hablar de Oseas, pero no sabía que tenía que hablar de Oseas. Y yo le decía a Dios, es que esto es muy fuerte, el adulterio espiritual. Y yo decía, no, está muy fuerte. Pero creo, más bien hoy estoy segura que es palabra, no voy a hablar del adulterio espiritual, pero sí vamos a tomar Oseas 14, porque este nos habla sobre el arrepentimiento y los beneficios del arrepentimiento. Porque estoy segura que esta es palabra por la palabra que Dios dio. Por las alabanzas que se entonaron, porque también era una forma en la que, pues yo luego suelo, digo, si esta alabanza dice esto, es que es la palabra. Y Dios así ha hablado, ¿no? Entonces yo sé que esta es la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y es confrontativa pues para todos, ¿verdad? El profeta Oseas habla al pueblo de Israel denunciando la infidelidad del pueblo, pero les llama a restauración y fidelidad, les da a conocer los beneficios del arrepentimiento. Y Oseas 14, se le conoce como una porción selecta. A este capítulo, a toda la palabra no se le puede añadir nada, pero en no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada. El estudio va completo de Oseas 14. No podía, yo decía, me voy a enfocar solo a estos versículos, pero esos nos llevan a otro más. Y pues eso nos lleva a otros más capítulos del libro de Oseas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de no extendernos. Entiendo que a veces nos cansamos, pero más que nada, hermanos, y yo creo que tampoco es como que aquí me vea 2 horas porque ya Dios ha hablado. Entonces solo es como lo que necesitamos, un postre, por así llamarlo. Disfrútelo, hermano. Nuestro tema entonces es el arrepentimiento y sus beneficios. Vamos a dar un poco de contexto porque Oseas, su nombre significa salvación. Y los 3 primeros capítulos de este libro nos dan algunos detalles íntimos de la vida del profeta y de su vida familiar. Oseas menciona repetidamente a Efraín, que es otro nombre para el reino del norte, es decir, para Israel. Por lo cual se entiende que el reino del norte es su patria y a ellos les está profetizando. Recordarán que se divide, pero en específico ellos le profetizan al reino del norte. En ese entonces reinaba Jeroboam II, el cual quería conservar el culto a Jehová en su reino, aunque había erigido estatuas de becerros y establecido altares. Asignó sacerdotes e instituyó una fiesta en desobediencia a la ley escrita en Dios. Su pueblo ya les estaba rindiendo culto a deidades cananeas como Baal y Acera, en sus lugares altos que eran Betel y Dan. Por los hallazgos arqueológicos sabemos que las estatuas de becerros, como los hizo Jeroboam, representaban a Baal en la región de Cananea. De esa manera, por medio del liderazgo impío de Jeroboam, la idolatría invadió el culto oficial en el reino del norte. Por este rey es que empieza a ingresar la idolatría, poco a poco. Él quería seguir el culto a Jehová, pero terminó mezclando la idolatría de Baal, de Acera, que eran ídolos, con lo que él en un inicio quería, que era adorar el nombre de Dios. Pero no solo eso, sino que los metió a los lugares altos donde el pueblo de Israel adoraba a Dios. Podemos tener alguna idea de la dirección que siguió la vida religiosa de Israel por los relatos bíblicos sobre el ministerio de los profetas Elías y Eliseo. Más o menos 100 años antes de que Oseas profetizara, ellos ya habían tenido por ahí una batalla con estos hombres, ya que el rey de esos tiempos de Elías y Eliseo era Acab. Él se casó con Jezabel, que era una princesa fenicia.
Y Jezabel mantenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y esto lo vemos en el libro de Primera de Reyes. No es de sorprender que el profeta, en su desaliento pensara que él era el último vocero de Jehová. Estamos hablando de Elías. Dios le reveló a Elías que todavía quedaban 7,000 israelitas cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Esto es necesario saberlo, hermanos, porque desde aquí vemos cómo se introdujo la idolatría. La época que cubre la vida activa de Oseas es sumamente accidentada y anárquica. Después del largo y fecundo reinado de Jeroboam II, Israel entra en un periodo de descomposición política y religiosa. En cuanto a la religión israelita, por las denuncias de los profetas y la arqueología bíblica, podemos tener una buena idea de que los cultos de israelitas en el tiempo de Oseas eran en los lugares sagrados, ya los dije, Betel y Dan, y quizá también en los santuarios que estaban cerca de la frontera de Gilgal y Beerseba. Los sacerdotes continuaban ofreciendo sacrificios. Las estatuas de los becerros que habían erigido el rey Jeroboam como representaciones visibles de la presencia de Jehová todavía permanecían en Betel y en Dan. Podemos estar seguros de que todavía había israelitas que adoraban o eran verdaderos creyentes en Dios, tal como había sucedido en los tiempos de Elías. Sin embargo, en Betel y en Dan y en muchos otros lugares altos, en muchas partes del territorio, la gente empezó a combinar el culto verdadero a Dios con la religión cananea, que era esencialmente un culto de fertilidad. Un lugar alto cananeo tenía un altar para Baal. Este era una piedra sagrada que se mantenía cerca del altar y podía representar la presencia de Dios. Y también esta era representada por una estaca. Y también representaba a la diosa Acera. En los lugares religiosos cananeos se podían encontrar prostitutas de culto. Al tener relaciones sexuales con ellas como un acto dedicado a las deidades, los adoradores trataban de asegurarse que sus campos fueran fértiles, que sus vacas tuvieran terneros y que las ovejas parieran corderos saludables. Cuando los israelitas adoptaron las deidades de la tierra, adoptaron ese ritual de prostitución. Y también otra horrible característica del culto cananeo, los sacrificios humanos. Salmos 106, versículo 38 y 39, dice: y derramaban sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecían en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sal, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. El tipo de culto que se había mezclado con la fe del pueblo de Israel no es difícil de ver, porque los profetas usaban el adulterio como una metáfora para hablar de la infidelidad del pueblo para con Jehová, su creador y salvador. Esta figura es característica importante del libro de Oseas. El libro de Oseas nos habla entonces de cómo el pueblo, los primeros del 1 al 3, nos habla acerca del matrimonio de Oseas. Cómo Dios le pide a Oseas que se case con una mujer, se dice, más no está como comprobado, que era una prostituta. Le pide que se case con ella y ustedes, yo creo que si en algún punto les llegasen a decir, pues tienes que ir a aparentar con alguien, pues ya no, ¿cómo? ¿No? Pero todo tenía un porqué. Dios quería mostrar cómo cómo el pueblo era como Gomer, la esposa de Oseas, que él la rescata, pero Gomer vuelve a su vida pasada. Y eso nos habla en los primeros 3 capítulos. Del 4 al 13 nos habla acerca de los pecados, de esta comparativa que hace también acerca del matrimonio de Oseas y Gomer con el pueblo de Israel y Dios. Y el profeta, hablaremos en esta hora, como ya les comenté, los beneficios de arrepentirnos y cómo debe de ser este arrepentimiento. La historia, el contexto que les di es para que podamos como delimitar el por qué Dios empieza y les dice, es que esto lo tienen que cambiar, porque en los capítulos anteriores del 14 nos marca específicamente ciertos pecados. Y ustedes, más bien, este libro de Oseas no es tanto para gente, sí y no, pero va más relacionada para aquellos
que ya somos salvos, que ya conocimos de Dios y ya conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a caer en estos pecados, en estas infidelidades, en este adulterio espiritual. Y a veces no lo vemos. A veces pensamos que es normal lo que hacemos, pero es porque como la humedad, el pecado se va infiltrando en nuestras vidas. Por eso es que Oseas comienza en el capítulo 14 y le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Le dice primero: vuelve. Es necesario que reconozcas, que te arrepientas. Y el primer beneficio, la primera característica que vamos a ver es que debemos de reconocer nuestro pecado. El profeta Oseas hace un llamamiento a la conversión, del versículo 1 al 3 del capítulo 14. Oseas le dice al pueblo de Israel que es necesario que con humildad vuelva a Jehová, que reconozca su pecado y que suplique, que regrese a Dios y pida que quite toda iniquidad. Y ya dimos un primer paso, hermanos, porque fue lo que hicimos previo a esto. Nos lavamos. Si usted tuvo una oración sincera, usted tuvo que haber hecho esto. Haber pedido, suplicado volver a Jehová. Y yo creo que sí dijo esto: quita toda iniquidad. Tal vez usted dijo: quita todo este pecado, perdóneme. Pero hemos dado el primer paso. Reconocimos nuestro pecado. Y los pecados que habla el profeta Oseas a través de todo su libro, yo solo les voy a mencionar 5. El profeta escribe por medio de un lenguaje figurado. A veces leemos y decimos: ¿a qué se refiere esto? Esperemos que hoy no los confunda. El primer pecado que vemos es la idolatría. Oseas 4:17, vámonos tantito para atrás, nos dice: Efraín es dado a ídolos. Esto nos habla de idolatría. Quiere decir que Efraín, el pueblo de Israel, que conocía a Dios, al Dios verdadero, se dejó pervertir y se dejó a ídolos. En el libro nos habla que el pueblo de Israel empezaba a adorar a estos ídolos, a los hechos por manos, a las estatuas. ¿Recuerdan que les dije que Baal era una piedra y Acera una estaca? Pues a esos dioses. Y ustedes pueden decir: Lupita, yo ya no adoro a esos dioses, yo ya no tengo nada que hacer con imágenes. Sí, hermanos, pero también hay ídolos que se van formando en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Entonces, a esos ídolos, Efraín o Israel fue dado a ídolos. Si nosotros ponemos nuestro nombre, Lupita fue dada a ídolos. Lupita puede decir: no, yo no tengo ninguno. Rasquemos. Ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Usted ahí indague. ¿Qué es lo primero que hacemos o pensamos en nuestra cabeza? Si no es Dios, eso que usted primero tiene en su mente, ese es su ídolo. ¿Sí? Entonces, el segundo pecado que nos muestra Oseas es que el pueblo de Israel empezó con una tibieza de corazón. Oseas 7:8 dice así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Cuando nos dice Oseas fue torta no volteada, nos habla acerca de una tibieza de corazón. Nos habla de que ya dejó de ser una nación santa, una nación separada, porque perdió la pureza de su corazón por la contaminación de los ídolos. Por eso es necesario que reconozcamos cuál es nuestro ídolo, porque el pueblo de Israel se empezó a mezclar con los demás. Y nos dice que fue, ese es el otro pecado. Pero dice que empezó con una tibieza de corazón, porque empezó a decir: pues esto no es malo. Y empezó a enfriarse. Efraín se empezó a enfriar. El pueblo de Israel empezó a secarse porque no empezaba a ver su primer pecado, que era la idolatría. No lo reconocía.
Versículo 9 de ese capítulo dice, devorando extraños su fuerza y él no supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas, cuando nos escribe devoraron extraños su fuerza, está hablando acerca de que las malas compañías empezaron a debilitar la fuerza del pueblo de Israel. La idolatría hizo su primer golpe. Dice un refrán, el que pega primero pega dos veces, ¿cierto? Pero a veces no lo vemos, no vemos de dónde llegó el golpe. Empezamos con ese primer pecado, eso que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, que no es Dios. Luego, eso hace que haya una tibieza en nuestro corazón. Seguimos sin ver, porque poco a poco se va infiltrando. Pero no solo queda ahí, sino que por las malas compañías se debilita, nuestra fe. Se debilita lo que Dios había puesto en nuestro corazón, porque empezamos a ver, a crearnos mentiras en nuestros pensamientos y decir, esto es lo correcto, porque si todos lo hacen, pues es lo correcto. Y empieza entonces a decir, o sea, ya vas, Israel, estos tres pecados, la idolatría, la tibieza de corazón, pero también por tus malas compañías te estás debilitando. Estos están devorando tu fuerza, estos están devorando lo que Dios ha puesto en tu vida. Esto va a provocar una pérdida de identidad. Oseas 8:8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no es estima. Que no se estima, perdón. Devorado será Israel. Nos habla acerca de una pérdida de identidad. Pero ya que estamos o permitimos que nos debiliten las malas compañías y permitimos ser devorados, esta identidad que nosotros adquirimos al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos identidad de hijo de Dios. Pero el pecado debilita o nos hace perder esa identidad. Aparte de eso, hermano, nos hace inservibles e inútiles para el Señor. Porque Oseas 8:8 en la parte final dice, como vasija que no es de estima, que no se estima. Quiere decir que aparte de que perdemos la identidad, empezamos a ser siervos inútiles para Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos seca, porque el pecado nos aleja. Y entonces, cuando tenemos que hacer algo en la iglesia, de repente ya no queremos, pero no entendemos el por qué. Pero sí venimos, porque venimos, pero ya no con la misma intensidad. El gozo, el anhelo, el amor. ¿Qué pecado está devorando nuestra identidad? ¿Qué nos está haciendo inservibles para el Señor? Y el último pecado del que habla Oseas, que yo pude cachar, igual hay más, hermanos, ustedes léanlo, está muy, muy interesante ese libro, es la falta de honradez en los negocios. Oseas 12:7 dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Amador de opresión nos habla falta de honradez en los negocios. Tal vez tú puedes decir, no, Lupita, yo ídolos no tengo, no soy tibio de corazón, no tengo malas compañías, no me he debilitado por eso, no he perdido mi identidad porque yo sigo creyendo que soy hijo de Dios y lo siguen siendo, hermanos, pero ustedes pueden decir, no, eso yo no lo he perdido. Pero tal vez si tú tienes un negocio, te falta honradez. Porque Oseas le dice al pueblo, tú conoces al Dios verdadero, pero eres amador de opresión. ¿En dónde estamos parados, hermanos? Es necesario, estos son
algunos pecados, ¿no? Yo creo que hay más. Y los que no están mencionados, ustedes también se pueden analizar. Recuerden que primero tenemos que identificar qué pecado es del cual nos tenemos que arrepentir. Igual tenemos todos, no sé, ¿verdad? No es como que hagamos un checklist, ojalá no tengamos todos, pero si lo tenemos, la palabra de hoy es para nosotros, para mi vida, ¿sí? El profeta Oseas le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y les hace una mención en todo el libro de cuáles son los pecados en los cuales el pueblo de Israel cayó. Pero le dice: vuelve, oh Israel. Y le dice: lleva palabras de súplica y vuelve a Jehová. Y dile: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Cuando tú te reconoces, cuando tú vuelves a Jehová, tú reconoces tu pecado, entonces Él va a escucharte, Él te va a acercar, y entonces cuando tú des palabras, que dice aquí el profeta, ofrenda de nuestros labios, está hablando de una alabanza, de una adoración, está hablando de peticiones, de esa intercesión. Entonces Él va a escuchar. La iglesia debe reconocer el pecado en el cual ha caído, debe volver a Dios con humildad y ofrecer ofrenda de labios, ya lo comenté, alabanza, adoración, confesión, petición, una intercesión, porque esto es un sacrificio delante de Dios. La iglesia debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios con humildad, ofreciendo una ofrenda de labios sincera. Nosotros, o lo primero que nos dice Oseas, el profeta Oseas, es: vuelve, arrepiéntete. Pídele a Dios que quite toda iniquidad, todo pecado, todo aquello que te está alejando de Él, para que entonces ahora sí podamos recibir los beneficios de arrepentirnos, que estos los vamos a ver, vienen a partir de del versículo 4 hasta el versículo 8. Las promesas de restauración. Dios da a conocer las bendiciones que le espera al mostrar un arrepentimiento genuino y promete la restauración del pueblo. Primero vemos que les dice 4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Esto ya vamos a aterrizarlo con nosotros. Yo, Lupita, pongan su nombre, me he arrepentido de corazón, con humildad me he acercado a Dios, porque tampoco es que nos acerquemos y pues perdóname, no, con humildad, con una humildad, con un arrepentimiento genuino. Y de esto del arrepentimiento nos han hablado muchas veces. A veces no es solo es arrepentimiento o que nos sintamos remordimiento. A veces confundimos una cosa con la otra. Y el profeta Oseas nos está hablando de un arrepentimiento. Ya tú lo hiciste, te acercaste a Dios y le pediste que quitara toda iniquidad. Ahora Él te dice: ya lo hiciste tú de corazón, yo sanaré tu rebelión. Los profetas suelen describir el pecado como una enfermedad y la renovación como sanidad, por lo cual podemos leerlo de la siguiente forma: yo los sanaré de su infidelidad, los amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado de ellos. No significa que el Señor hubiese dejado de amar a Israel, sino que ahora los amará sin la perspectiva de un juicio inminente. Revela la gracia y el amor incondicional de Dios hacia su pueblo, incluso después de su infidelidad y rebelión. Dios no solo perdona, sino que también promete sanar las heridas causadas por la apostasía. Y apostasía la entendemos como la negación o abandono de la fe, una desviación de las enseñanzas. Dios les está diciendo: yo voy a sanar tu rebelión. Pecaste, lo hiciste, vienes herido, vienes lastimado, pero por pura gracia yo te voy a sanar. Por este amor yo te voy a sanar. Él les dice: mi ira se va a apartar de ustedes. Cuando nosotros pecamos, hermanos,
estamos más cerca de la muerte, tanto espiritual como física, y de la muerte eterna, que nadie más, porque nosotros ya conocemos la palabra. Pero nosotros, conociendo la palabra, decidimos alejarnos. Y salimos lastimados hasta más no poder por nuestro pecado. Pero si tú te arrepientes y tú vuelves a Jehová, Él te dice, yo sanaré tu rebelión. Te amaré por sobre todo. Te voy a sanar de pura gracia, porque no necesitas hacer nada más que arrepentirte. Y arrepentirte es dejar atrás lo que te está dañando, ¿verdad? Eso es lo primero que nos dice, yo voy a sanarte, yo te voy a perdonar, yo voy a curar esas heridas que yo no causé, que tú solito te caíste, te raspaste y ahí quedaste. Pero yo con cuidado lo voy a hacer. Eso es lo que nos dice Jehová. La segunda bendición es que nos dice, yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y se extenderá sus raíces como el Líbano. Esta palabra de será como rocío, dice, el rocío es una fuente importante de humedad para las plantas, especialmente en las regiones áridas, ayudándolas a sobrevivir. Es un símbolo de frescura, de vida y bendición, en la cual alimenta y revitaliza la tierra. De manera similar, Dios promete restaurar y dar nueva vida a Israel, permitiéndoles florecer como lirios y fortalecerse como el Líbano, otorgando así belleza al lirio y el Líbano, en especial los cedros, que permite crecer majestuosamente este crecimiento. Jesús es la fuente de vida. Cuando yo veía esta parte que dice, yo seré como el rocío, y nos menciona que el rocío es de vitalidad, es una fuente de vida en el desierto, porque capítulos atrás dice Jehová, yo los llevaré al desierto. El pecado, hermanos, nos da sequedad, nos empieza a envejecer físicamente, espiritualmente nos seca, pero Jehová dice, si tú te arrepientes, yo no solo te voy a sanar, voy a hacer ese rocío que tú necesitas, porque está seco. Y no te está diciendo, te voy ahorita a tener una lluvia, porque una lluvia como la de hace 15 días, vaya que nos revitalizaría, ¿verdad? Pero también nos ahogaría. Cuando yo no soy señora de las plantas, la verdad. Tuve un cactus y se me murió. Le di mucha agua. Entonces, imagínense, ¿no? Que fuese así, Dios, estás seco, pero tú necesitas un rocío, algo poco a poco. Ese rocío, esa brisa que yo te voy a otorgar, te va a dar vitalidad, te va a volver a la vida. No es que de la noche a la mañana, hermanos, porque a veces somos bien desesperados. Pecamos 7 años y ya queremos que en un día, ya como si nada estemos, pero si bien sanos, si bien, no, hermana, ya póngame a dirigir. No, lleva su tiempo. Dios te sana, Dios te va a ir restaurando. Dios va a hacer ese rocío, esa frescura. Pero te dice que vas a florecer como un lirio. Y el lirio simboliza una belleza, o sea, te va a hacer hermoso espiritual y pues también físico. A lo mejor, pues, ¿qué tal que rejuveneces, hermano? Dios puede hacer grandes cosas. Te va a dar nuevas fuerzas, pero también nos dice, vas a extender tus raíces como el Líbano. Esto nos dice que la bendición que Él te va a dar, la vitalidad que Él te va a dar, la fortaleza que Él te va a dar, no solo va a quedar en ti, sino que vas a ser de bendición para los que están a tu alrededor. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Yo decía, ay, no, entonces sí ya me tengo que arrepentir porque sí quiero rejuvenecer, sí quiero ser. Porque, ¿qué está pasando, hermano? Cuando estamos en pecado, sí hay sequía económica, sequía emocional, o sea, hay de todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Pero Él dice, yo te voy a sanar, voy a hacer ese rocío que te va a embellecer y que te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a dar vida, nueva vida. También nos habla acerca de un crecimiento, de la fuerza y la prosperidad que Él nos va a dar. Y no prosperidad de las que luego nos hablan, ¿no?
Dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. El Líbano no solo es reconocido por su belleza, sino por su rico aroma. Y este aroma nos habla acerca de qué es lo que nosotros vamos a desprender de nuestra vida. ¿Qué vamos a desprender? ¿Bendición? O cuando no tenemos esta bendición, amarguras, tristezas, ¿qué olor estamos desprendiendo, hermanos? ¿Un olor fragante, un olor rico que la gente se quiera acercar o un olor que la gente se quiera alejar? Jehová te dice, se extenderán sus ramas, nos habla de un crecimiento y será su gloria como la del olivo. El olivo, hermanos, se considera un símbolo de fuerza y prosperidad, pero también es un árbol que produce frutos incluso en épocas de sequía, lo que lo convierte en un símbolo de prosperidad y bendición. Recuerden que ese rocío nos va a nutrir, no va a ser como ese torrencial de agua, ¿verdad? Pero podemos ante los demás a lo mejor, no, pues ha de tener sequedad, no. Este olivo retiene el agua y da fruto, ese fruto. Nosotros podemos ser ese olivo que vamos a ir poco a poco rejuveneciendo, poco a poco nos vamos a ir nutriendo. Pero cuando nosotros estamos cercanos a Dios, Él nos da crecimiento y esto también habla acerca de un crecimiento no solamente les decía individual, sino también congregacional. Si nosotros empezamos a recibir estos beneficios de la sanidad, ese beneficio no solo, les decía, no solo se muestra a nosotros, sino a los demás. La iglesia va a comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener nuevamente el gozo de volver a hablarle a los demás acerca de las buenas nuevas. Nuestro aroma, nuestra vida va a ser un ejemplo. A eso se refiere. Y perfumará como el Líbano. Nuestra vida va a ser ejemplo para el resto de las personas. Tal vez ahorita tú puedes decir, bueno, no sé si puedes decir que tu vida es un buen o un mal ejemplo, pero si es un buen ejemplo, por lógica, tu vida es ese testimonio, esa palabra que la gente no quiere leer, la va a ver a través de tu vida. Y nos hablan, ¿no? En el instituto, hay que hablar, hay que salir, hay que predicar, hay que hablarle a los demás. ¿Lo estamos haciendo? O a veces por nuestros hechos, no, mejor ni hablo porque mi aroma no está tan bonito. Somos ese perfume que de repente andamos en el transporte, ¿no? Y se sube alguien y ay, nos mareamos, ¿no? Que ese no sea nuestro aroma. Nuestra vida que sea algo que la gente vea y diga, yo quiero que lo que Él tiene. Y esa vida lleve un testimonio para que entonces haga crecer también aquí en la iglesia. Hablemos con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras. Y que seamos congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Otra de las bendiciones o de los beneficios que tenemos al arrepentirnos es que nos da una seguridad y descanso. Versículo 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Sentarse a la sombra sugiere seguridad y descanso, mientras que el trigo y la vid simbolizan fertilidad y abundancia. El renombre del pueblo restaurado será como el del vino del Líbano, conocido por su calidad, sugerido que será una bendición y un ejemplo para otras naciones. Nos dice que nosotros, al arrepentirnos, podemos sentarnos bajo su sombra, tener esa seguridad, poder estar en ese descanso. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, hermanos, conociendo su palabra, empezamos a tener inseguridades, a tener ansiedad, a tener tristezas, a tener esa falta de sueño, porque en las noches nos preocupan tantas cosas y decimos, pues es que ¿qué está pasando? Pues resulta que no tenemos el descanso, porque no hemos llevado nuestra vida a ese arrepentimiento que Oseas nos está invitando a hacer, que nos está invitando a que realicemos ese arrepentimiento para recibir este beneficio. Si tú y yo, hermanos, aprendemos a depender de Dios y a reconocer nuestra falla y nuestro pecado, Él nos va
a dar ese descanso, podemos estar bajo su sombra, tener esa seguridad. Y no solo eso, sino que nos vivificará y floreceremos. Y nuevamente habla acerca del olor del lirio. Quiere decir, tal vez, hermanos, nosotros conocemos a Dios, nos alejamos. Y los que nos ven afuera nos dicen, ¿que tú no ibas a la iglesia? ¿Que tú no eras de esos que iban y cantaban y no me invitabas? ¿Y entonces qué haces alejado? ¿Ahora qué haces por estos lares? Y uno a veces, no, por acá me trajo el viento, ¿no? Pero dice Jehová, cuando tú te arrepientas, cuando tú vuelvas, yo te voy a restaurar tu identidad. Te voy a dar esa seguridad. Aquellos que alguna vez te vieron que caíste, te van a volver a ver levantarte. Yo te voy a dar eso. Y vas a ser ejemplo. Aquellos que fuimos restaurados, hermanos, tal vez ahorita no seamos los ejemplos a seguir, pero podemos decir que conocimos el amor verdadero de Dios, el perdón verdadero de Dios. Y nuevamente lo pensaríamos más de 1,000,000, 1,000,000,000,000 de veces el volver a caer y el volver a alejarte, el volver a pecar. Porque voltear atrás y ver lo que hiciste, pero ahora es ver lo que Dios ha hecho en ti, dices, vale la pena. Aunque a veces quieras volver a flaquear y a veces todo se te derrumba, aunque a veces estés en ese desierto, Dios sigue siendo ese rocío y te dice, aquí estoy. Otra de las bendiciones es la restauración del propósito original. Cuando pecamos, aún conociendo a Dios, perdemos muchas cosas. Pero hemos dicho que dice que Él, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Dios nos restaura y nos renueva nuestro propósito. Porque Él no quita el dedo del renglón. Tú sí, yo sí lo hacemos, porque decimos, ya pecamos, ¿ya para qué? Pero Dios dice, no, aún no. Vivificados como el trigo. Bueno, hay una parte que dice que el sembrado del trigo, cuando este es sembrado, muere en la tierra, pero luego germina y produce una abundante cosecha. Esta imagen simboliza la renovación y el renacimiento que Dios ofrece a su pueblo. Esta imagen también puede entenderse como una metáfora de la resurrección y la vida eterna, donde la muerte da paso a una vida nueva. Puede interpretarse como una renovación espiritual, donde los individuos son vivificados por la gracia y el amor de Dios, experimentando un nuevo comienzo y un crecimiento espiritual. Es importante recordar que el trigo, antes de ser vivificado, pasa por un proceso de separación de la paja, lo que puede relacionarse con el zarandeo de Dios, donde se separa lo bueno de lo malo en la vida de las personas. Sí, nos va a dar descanso, sí, nos va a restaurar, sí, nos va a dar, nos va a renovar, pero antes es necesario que nuevamente nos vuelva a zarandear, hay algo que todavía está mal en nosotros, otro zarandeo, y empieza a separar lo bueno de lo malo, para que Él nos pueda ahora sí vivificar. Y es que también este capítulo no solo nos habla de estos beneficios que se pueden recibir ahorita, sino de que estos beneficios son dados también para aquellos, para la eternidad. Nos habla acerca de esta vida eterna que también vamos a tener nosotros con el Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahora bien, hermanos, estos beneficios que nosotros tenemos los obtenemos una vez que nosotros nos arrepintamos, que nosotros volvamos, que nosotros entendamos que nuestro caminar no es el correcto. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. Y es que durante este proceso de restauración
A veces el enemigo viene en nuestras vidas y te dice, no eres suficiente. Si pecaste, lo vas a volver a hacer una y otra vez. Tal vez te vuelva a seducir. Pero de ti depende que esto tú digas, no vuelvo atrás. El libro del profeta Oseas nos habla de este amor un amor que Dios te ofrece, que te dice, tú eres infiel, sí. El pueblo de Israel falló 1, 2, 3, varias veces. Pero Dios siempre estuvo para restaurar. Pero había algo que tenía que hacer el pueblo, y era arrepentirse, volver a esos caminos. No es nada más porque seamos bonitos, o porque Dios diga, ay, me acuerdo que tenía un propósito para ti. Bueno, ya, te perdono de tu pecado. No, hermanos. Nos perdona, pero porque nosotros nos acercamos con humildad a Él, porque nosotros pedimos, quita esta iniquidad de mi vida. Por eso es que nosotros podemos obtener estos beneficios. Y entonces vamos a tener un nuevo comienzo. Los nuevos comienzos no son nada fáciles. Son a veces muy difíciles, porque ya lo he dicho, viene a ti tu pasado, viene a ti si ya lo hiciste lo vas a volver a hacer, las mentiras. Y a veces es más fácil volver al pasado que nadar contra corriente. Por eso es que el versículo 8 y 9 nos dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Efraín ya reconoció que había pecado y ahora le dice, ya no puedo tener nada más que ver con esos ídolos. Ya no, porque ya ahora recibí ese beneficio tuyo. ¿Cómo voy a cambiar esto que tú me estás dando otra vez por estos ídolos? Por eso Efraín le dice, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Ya no. Y Jehová le dice, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Dios nos oirá y nos mirará y les dice, yo seré a ustedes como la haya verde. Aquí Dios se representa como un árbol frondoso que proporciona fruto y protección, lo que va a simbolizar vida, prosperidad que Dios nos está ofreciendo a aquellos que confiamos en Él, solo en Él, y entendamos que solo Él nos va a cuidar, que Él va a tener el cuidado constante, nos va a renovar, porque también significa, es una renovación y una restauración que Dios ofrece a aquellos que se arrepienten y se acercan a Él. Y nos deja claro el color verde, que dice un haya verde. ¿Recordarán los 5 colores cuando hablamos acerca de evangelismo? El color verde nos habla de vida, ¿verdad? Entonces Jehová nos dice, yo seré ese haya verde, yo seré vida. Vida nos da el color verde, nos da crecimiento. Eso es algo que Él nos va a dar, y no solamente algo espiritual, sino también en lo físico. Lo que yo les decía tiene que ver también con la congregación. El versículo 9, ¿quién es sabio para entender esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Nos arroja un reto este versículo 9. Hace una pregunta retórica, porque dice que quién es sabio para entender esto y prudente para que lo sepa. Una vez que nosotros entendemos el perdón y lo que obtenemos de Dios al arrepentirnos, si nosotros volvemos al pasado, al vómito, a la inmundicia, hermanos, es que nos gusta. Porque Dios te está diciendo, yo tengo esto para ti, pero tú quieres seguir en el lodo. Por eso les digo que es un reto, o es más bien una pregunta retórica. No te está diciendo, yo creo que ya al vivir esto, al vivir las bondades, los beneficios que Dios te está dando, es imposible que tú quieras volver allá. Pero ¿sabe algo, hermano? Sí pasa. Sí volvemos al lodo. Pero Dios en su gran misericordia vuelve a buscar. No sé
cuál sea tu pecado. No sé si hoy te has arrepentido. Tampoco sé si has entendido la palabra de hoy. O si quieras, tan siquiera, tener un nuevo comienzo. Dios hoy te lo otorga. Y Él está aquí. Tal vez, hermano, el mundo te puede ofrecer un gozo momentáneo, una paz momentánea. Tal vez en el camino, en este caminar, en este camino recto de Jehová, lo has sentido muy difícil. Porque es más fácil ir con los demás que ir contracorriente. Porque chocas una y otra vez. Porque te golpeas una y otra vez. El libro de Oseas sí nos habla de una infidelidad del pueblo, pero también nos habla de un amor inmenso de Dios hacia su pueblo. Gomer se fue, a pesar de que con Oseas tenía una vida bien. Se prostituyó, fue esclava, pero Oseas, por instrucción de Dios, la fue a buscar. Pagó por ella, porque ella estaba siendo vendida, porque su hermosura se había acabado. Oseas va y paga por Gomer. Y antes de esto, Oseas buscó a Gomer. Él vio que Gomer estaba con otra persona y la tenía mal, descuidada. Oseas, al verla, le compró ropa nueva, los dulces que a ella le gustaban, y se los dejó a este varón. Cuando él se los da, no les dice que es de parte de Oseas. Se los da, Gomer los acepta. Pero Gomer, hermanos, no agradeció ni a Oseas ni al hombre. Dijo, esto es de Baal, otro ídolo. Gomer va, se aleja, se dedica al templo de Baal. Después pasa que la venden, que Oseas, Dios lo manda por ese camino, la ve y la compra. Y le dice, no me vas a llamar amo, me vas a llamar mi Señor. Tú y yo podemos ser como Gomer, hermanos. Tenemos todo para estar bien. Estos beneficios que Dios nos otorga: sanidad, rocío, restauración, agua viva, paz, seguridad. Pero como Gomer, hermanos, volvemos al mundo, al lodo. Y Dios, en su gran amor, te manda algo, una bendición. Y como Gomer, no le reconocemos a Dios. Le reconocemos a otro. Mi esfuerzo, mi persistencia, mi perseverancia, pero no a Dios. Y aún así, Dios sigue cuidando de ti. Vas, le agradeces a tu ídolo. Ojo, no estoy hablando de una estatua. Pero Dios dice, Él es mi hijo.
Él pagó un precio por nosotros. Y no fue cualquier precio, hermanos. Por gratitud, por amor. Te puedes quedar con Él, servirle a Él, pero no más con tibieza, sino con amor, como la primera vez. El camino no es fácil, pero tenemos esa sombra, podemos estar bajo esa sombra, bajo esa seguridad. Tal vez has fallado, hermano. Tal vez yo he fallado. Pero Dios nos muestra su gran amor. Y eso es lo que hoy nos habla. Reconoce tu pecado. Recibe mis beneficios. Vamos por un nuevo comienzo. Pero que este comienzo tú no des vuelta atrás, sino que avances. Para que tú seas esa bendición para los demás. Para que tú les muestres a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy vimos ese infinito amor, esos beneficios que llegan a través de un arrepentimiento genuino. Ponte de pie, hermano.